Listo, entonces el tema de hoy se va a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre los operadores y la segunda parte vamos a hablar de los vectores, ¿listo? Y vamos a hacer un ejercicio en donde relacionemos estos dos temas, ¿listo? Entonces empecemos por definir lo que es un operador. Un operador es un símbolo que le indica al lenguaje de programación que se lleve ciertas operaciones matemáticas o aritméticas, o incluso existen otro tipo de operadores, tal como los booleanos, y también existen otros muy conocidos que son los operadores de comparación. Entonces, siempre que hablemos de operadores, tenemos que hablar de diferentes tipos. ¿Listo? Entonces, los operadores aritméticos pues constan de las cuatro operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Los símbolos para implementar en Arduino son estos que ven ahí en la imagen, en el documento. Cuando hablamos de los operadores booleanos, estamos haciendo referencia a las funciones lógicas booleanas que ustedes habían visto conmigo hace más o menos un mes cuando vimos el tema de lenguaje de bloques de funciones. Entonces las principales son la, la AND, la OR y la NOT. Y por último tendríamos los operadores de comparación, que es para comparar si una, por ejemplo, si una variable es igual a otra, si una variable es mayor a un número o a otra variable, etcétera. Estos son los símbolos que se utilizarían en Arduino. Igual, igual, este signo de admiración igual es el diferente, este es el mayor y este es el menor. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de estos operadores. El primero de ellos es el operador aritmético. Entonces los operadores aritméticos, tal como se los mencioné hace un momento, son aquellos que eh, permiten las operaciones matemáticas básicas. Entonces les había dicho que la suma, la resta, la multiplicación y división, donde los símbolos que se utilizan en Arduino son estos que ven acá. Un tema muy importante cuando realizamos estas operaciones son el tipo de datos de las variables que estemos relacionando en cuestión. ¿Por qué? Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros queremos hacer una división de 9 y 4. Entonces, 9 dividido entre 4. Si nosotros guardamos eh, esa variable de tipo entero, va a pasar lo siguiente. Se supone que si colocamos en una calculadora 9 dividido entre 4, el resultado va a ser 2.25. Sin embargo, si declaramos esta variable que va a contener ese resultado de la división, la declaramos de tipo entero, pues el resultado que vamos a tener es 2. ¿Por qué? Porque los números enteros pues no pueden tener decimales y redondean la cifra digamos al número más cercano. En este caso 2.25 se acerca más a 2 que a 3. Entonces, es por ello que les comento que se debe tener en cuenta el tipo de dato en cuestión para realizar adecuadamente la operación aritmética. Aquí están los diferentes tipos de datos que en algún momento ya los habíamos trabajado hace alrededor de 15 días. Les expliqué sobre este tema. ¿Listo? Pero por si quieren eh, recordar, aquí pues estaría esta imagen para que lo vuelvan a analizar. ¿Listo? Pasamos a hablar sobre los operadores compuestos. Estos operadores combinan una operación aritmética con una variable. ¿Listo? Entonces, son comúnmente utilizadas cuando estamos haciendo bucles. Recuerden que un bucle, por ejemplo, es un for o un while. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, cuando colocamos x más igual a y, significa lo siguiente: x es igual a x más y. Esto es una forma abreviada de escribir esto mismo. ¿Listo? Es decir, ambas son equivalentes. Por ejemplo, esta: x es igual a x menos y, se escribe x menos x menor igual a y. ¿Listo? Aquí igual x por igual a y, que sería x igual a x por y. ¿Listo? Digamos, no, este tema de operadores es muy sencillo, entonces no hay mucho ahí que resaltar. Pasamos a hablar sobre los operadores de comparación. Estos operadores se utilizan comúnmente en las estructuras condicionales if y while, y lo que se hace pues es comparar una variable con otra variable, o una variable con una constante, o incluso diferentes constantes. ¿Listo? Bueno,
Aquí tenemos diferentes ejemplos. Este es la comparación de si una variable es igual a otra, entonces utilizamos dos iguales. Si queremos comparar que una variable es diferente a otra, entonces colocamos el signo de admiración y colocamos el igual. ¿Listo? Signo de admiración y el igual. Tenemos el menor, el mayor y el menor o igual o mayor o igual que. ¿Listo? Entonces, si queremos ver si una variable es mayor o igual a otra, entonces utilizaríamos esta. Aquí tampoco hay mucho que resaltar, simplemente es implementar la sintaxis y eso es todo. Pasamos a hablar sobre los operadores booleanos. Los operadores booleanos pues están fundamentados en el álgebra de Boole. Esta álgebra pues está compuesta por tres operaciones básicas, que es la AND, la OR y la NOT. La manera en que nosotros le decimos a nuestro programa que vamos a utilizar que vamos a hacer una operación, sí, vamos a utilizar un operador AND, es a través de esto. Colocan dos I de estas, colocamos, si es una OR, colocamos dos líneas paralelas y si es una NOT, colocamos un signo de admiración. ¿Listo? Comúnmente se utilizan en las estructuras condicional if. También hay una manera y es escribir la palabra. Si ustedes escriben la palabra, Arduino no lo reconoce. Sin embargo, yo les sugiero que utilicen esta, digamos, esta simbología debido a que es como lo más convencional. De pronto, si ustedes quieren emigrar a otro lenguaje de programación, seguramente no van a poder escribir and, or y not, sino que tienen que hacerlo a través de esta sintaxis. ¿Listo? Recordemos, por ejemplo, brevemente, en una operación AND, la única manera que tengamos un resultado de uno a la salida es que todas sus entradas sean uno. En caso contrario, en donde alguna de ellas sea cero, es suficiente para que el resultado sea cero. La OR dice lo siguiente, que solo basta con tener una de sus entradas en uno para que a su salida sea uno. Es decir, podemos tener una entrada en uno y el resto en cero y el resultado seguirá siendo uno. La NOT, ustedes ya saben que simplemente lo que hace es invertir lo que hay en la entrada. ¿Listo? La salida obtendremos lo que hay en la entrada. Aquí tenemos una tabla resumiendo lo que hemos estado explicando hasta el momento. Entonces revisémoslo nuevamente. Por ejemplo, aquí tenemos la operación suma, la operación resta, la operación multiplicación, la división. El módulo es un residuo, es una operación donde se obtiene el residuo de una división. Aquí no lo vamos a utilizar. Si nosotros queremos incrementar una variable, lo podemos hacer así. Colocamos más más. Si la queremos decrementar, entonces colocamos menos menos. Son comúnmente utilizados en las estructuras condicionales for. En los operadores relacionales o de comparación, pues aquí tenemos los diferentes símbolos que ya los mencioné hace un rato, el mayor, el menor que, mayor igual a que, el diferente y el igual. Están los operadores lógicos o operadores booleanos, que ya también los dijimos hace un momento, y estos son los de asignación, que también se conoce como operadores de combinación, compuestos, perdón, que los vimos al inicio. Entonces aquí están, ¿listo? Bueno, esa digamos sería la parte introductoria pues, del tema que les estoy, digamos, de los operadores. No, no hay mucho más que decir ahí. Lo que debemos es pues implementarlos en Arduino. ¿Listo? Que lo haremos después de que expliquemos la parte introductoria de los vectores. Entonces, un vector es una estructura de datos que nos permite guardar o almacenar una lista de datos de un mismo tipo de dato. ¿Listo? Ejemplo, que ustedes, digamos, yo les digo en un ejemplo, necesito que me guarden los números del 1 al 10. Entonces, ¿qué haría usted? Pues usted empieza a crear variables en donde empieza. Variable número var, digamos, de tipo int número uno igual a uno, int número 2 igual a 2, int número 3 igual a 3, y así hasta llegar hasta el último número que es 10. Nosotros lo que podemos hacer es crear un vector
y en ese vector guardamos todos esos elementos. Entonces un vector lo podríamos ver algo así de esta manera. Aquí tenemos un esquema donde tenemos varias casillas. Cada una de esas casillas pues es un elemento del vector, ¿listo? Entonces tenemos aquí un vector de 10 elementos. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de los vectores. Una condición que se debe cumplir es que deben tener el mismo tipo de datos. Es decir, no podemos decir que no, que son enteros y luego que son string. No, eso no se puede. ¿Listo? Eh, Nosotros podemos referenciar esos elementos a través de un índice. Ese índice nosotros lo vamos a representar o lo vamos a insertar en ¿cómo es que se llama? En unos corchetes. ¿Listo? Y algo muy importante es que este índice inicia desde cero, es decir, el primer elemento del vector está en la posición cero. ¿Listo? No se les olvide porque ese es un error común que cometen. Referencian el primer elemento en la posición uno y en realidad ese sería el segundo elemento del vector. Listo, ¿qué más les cuento? Aquí, pues aquí está el ejemplo de lo que les decía el número de 1 a 10, pero en este caso pues estaría más bien de 10 en 10. ¿Listo? Entonces a través de un vector, pues simplemente crean como una variable, por así decirlo, crean una variable y esa variable es un vector y agregan todos esos números en vez de crear 10 variables. Eso nos va a reducir considerablemente el código de nuestro programa. Entonces veamos cómo creamos un vector. Entonces la estructura es la siguiente. Primero debemos colocar el tipo de dato. Lo segundo debemos colocar el nombre de ese vector, el nombre que le queramos dar. Y el tercer parámetro pues va a ser el tamaño. Ese tamaño se debe colocar entre corchetes. ¿Listo? Aquí hay dos ejemplos. En este caso se creó un vector que también se conoce con el nombre de array del inglés. Entonces aquí se le colocó mi array, a este vector se le llamó mi array, es de tipo entero y tiene un tamaño de 5 elementos. Entonces el elemento final va a estar en la posición n-1. ¿Por qué? Porque la primera posición está en el 0, en el índice 0. Entonces va desde el 0 hasta n-1, entonces 5 menos 1, 4. Es decir, va desde la posición 0 hasta la posición 4. Aquí tenemos otro ejemplo donde le llamaron, en este caso le colocaron a ese vector el nombre de vector. El tipo de dato es flotante, float, y recuerden que el flotante es el que me permite tener números, ¿cómo es que se llama? Números decimales. Y aquí se dijo que ese vector tiene un tamaño de 3 elementos. ¿Listo? Nosotros también tenemos la opción de crear esos vectores con valores iniciales. Fíjense que estos no tienen valores iniciales. Entonces, se crearon unos vectores con unos tamaños en cuestión, pero están vacíos. Sí, están vacíos. En este caso, vamos a crear un vector y le vamos a asignar valores iniciales. Entonces, aquí, pues el tipo de dato, en este caso entero, le dieron el nombre mi array, luego entre corchetes. Fíjese que cuando vamos a le damos valores iniciales, no estamos obligados a colocar un valor. ¿Por qué? Perdón, un tamaño. ¿Por qué? Porque él directamente viene y obtiene ese tamaño de los elementos que tengamos acá. Entonces él dice, ah, y hay 3 elementos, entonces el tamaño es de 3. ¿Listo? También, si quieren, pues pueden colocarlo, no hay ningún problema, y podrían colocar el 3. Luego, para declararlo, entonces colocamos entre llaves, vamos a empezar a colocar cada uno de esos valores. Entonces, valor 0, valor 1, valor 2, y así sucesivamente, todos los valores que queramos. Entonces, por ejemplo, un 1, aquí sería un 5, un 20, etcétera, lo que necesiten. Incluso si necesitan un string, o sea, de cadena de caracteres, pues aquí le colocan string y aquí colocan pues las palabras, entre comillas. ¿Listo? ¿Cómo le asignamos un valor en específico a una posición en específica? Digamos que ustedes inicializaron el vector, pero luego quieren cambiar un elemento del vector. Entonces, ¿cómo lo hacen? Colocan el nombre del vector, luego colocan entre corchetes
la posición del elemento en cuestión. Entonces aquí le está diciendo, venga, por favor, al vector mi array en su posición 3, asígnale un valor de 10. Entonces supongamos que estamos acá. ¿Listo? Que este es el vector en cuestión. Entonces dice que el elemento en la posición 3. Entonces está la 0, 1, 2, 3. Entonces en este caso sería el 13.2. Entonces, perdón, sería esta casilla. Entonces ese 13.2 va a ser actualizado al valor que se le proporcionó en esta casilla. En este caso, ese 13.2 se va a borrar, por así decirlo, y se va a agregar un 10. ¿Listo? Ahora, si queremos utilizar ese valor en alguna otra situación o por ejemplo que quieran realizar una operación con ese valor, entonces lo que ustedes hacen es, lo pueden guardar en una variable, por ejemplo aquí se guardó en una variable x y a esa variable x se le asignó lo que tiene el vector en su posición 3. Entonces, la posición, digamos, 3 sería 13.2. Entonces, x va a ser igual a 13.2. ¿Listo? Básicamente, pues ello sería la sintaxis que estaríamos utilizando para poder trabajar con los vectores. Bueno, eh, es muy común que ustedes tengan ¿cómo es que se llama? Bueno, en los pines es común que nosotros los programamos a través de vectores. Por ejemplo, si tenemos muchos pines en un Arduino, digamos 48, pues y vamos a utilizar, digamos, los 48 o casi todos, pues es más conveniente que utilicemos algún tipo de array para no estar escribiendo tantas líneas de código. Esto nos va a permitir reducir bastante el código. Entonces, por ejemplo, aquí se creó un array para la entrada y un array para la salida. Y los valores de ese array son estos que ven acá. Entonces el de la entrada tiene estos números, estos valores, y el de la salida tendría estos valores. Eh, pues como la palabra, digamos, nos indica, esto es input array, es decir, hace referencia a que es un arreglo, un vector de entrada. Entonces estos seguramente son los pines de entrada. Entonces, vean, a través de pin mode, pues nosotros colocamos input array y colocamos entre corchetes los elementos que queremos ir modificando. ¿Listo? Estos pues tienen que tener input. Ya les dije cómo son entradas, entonces hay que colocar input. Entonces fíjense que a través de un for, siempre que utilicemos vectores, vamos a utilizar ciclos for. ¿Listo? Para hacer el recorrido. Entonces vean, aquí están diciendo lo siguiente, vean. Eh, esta estructura condicional funciona de la siguiente manera. El primer apartado dice la variable de conteo desde donde va a inicializar en cero. El segundo ítem nos dice hasta dónde va la variable. Y el tercer ítem nos dice esa variable cómo se va a incrementar o decrementar. Cuando colocamos más, la variable más, eso hace referencia a que esa variable se va a ir incrementando de en uno en uno. Si colocáramos menos, indica que esa variable va a ir restándose de uno en uno. ¿Listo? Entonces vean. Entonces fíjense que aquí ese índice lo estamos haciendo variable. Entonces vean, entonces i inicializa en 0. Viene acá y ejecuta esta instrucción. Recuerden pin mode para configurar el pin y dice input array en su posición i. Y en i ya les dije que vale 0. Entonces la posición 0 del vector input array es este. ¿Listo? Entonces la posición 0 contiene un 2. Entonces aquí está diciendo, venga, por favor, al pin 2 configúremelo como entrada. Viene, eh, finaliza acá y sube. ¿Listo? Viene y sube. Y vale 0. Entonces esto, digamos, esta parte de acá dice que esa variable se va a incrementar en 1. Entonces 0 más 1, 1. ¿Listo? Entonces viene acá, dice, configúreme el pin input array en la posición 1. Entonces, posición 0, posición 1. Entonces, el pin 3, por favor, configúremelo como entrada. ¿Listo? Sube, entonces 1 más 1, 2. Entonces aquí igual, entonces
input array en su posición 2, entonces 0, 1, 2. Entonces el pin 4, configúremelo como entrada. Listo, así hasta llegar hasta el último. Para la salida, exactamente lo mismo. Vean que yo tengo aquí una salida. Esa salida, eh, pues va a tener estos pines. Entonces también colocamos un for para esa salida. Entonces vean, en pin mode, aquí output array, obviamente pues sí que es la variable que va a ir cambiando y aquí se coloca pues que son, van a ser salidas. Entonces, lo mismo, funciona exactamente igual. Entonces, y inicializa en 0 y termina hasta 7. ¿Por qué hasta 7? Porque vean, 0, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 elementos. Entonces empieza. Entonces, y vale 0. Entonces, output array en su posición 0. Su posición 0 tiene un 5. Entonces viene y dice, por favor al pin 5, configúremelo como salida. Viene aquí y se incrementa en 1, entonces 0 más 1, 1. Viene acá y dice output array en su posición 1. Por favor, configúremelo como salida. ¿Cuál es la posición 1? Entonces 0, 1. Entonces dice, por favor, al pin 6 como salida. Listo. Y eso lo hace pues con todos, digamos, con todos los otros pines. ¿Hasta que hay alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Listo. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar con, ¿cómo es que se llama? Con la parte de una aplicación. ¿Listo? Entonces, sí. Profe, ¿esa la explica o la hacemos así al tiempo? La voy a hacer. Entonces, si quieren, la pueden ir haciendo conmigo. Ah, listo, profe. ¿Me regala un segundo? Abro el Arduino. Bueno, vayan abriendo pues el Arduino. Bueno, entonces, como les digo, en este caso, lo que queremos hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un display de 7 segmentos y ese display lo vamos a programar para que nos pinte, digamos, nos visualice los números, en este caso serían los números impares, ¿listo? Vamos a ver los números impares utilizando 3 bits a la entrada, ¿listo? Bueno, entonces, vengamos acá y vamos a abrir entonces un archivo nuevo y listo. Eh, Aquí por aquí está la simulación. Venga, abro la simulación para que de una vez vayan mirando qué es lo que queremos hacer en cuestión. Listo, entonces espera, busco. Creo que es este. Profe, ese sería como un contador ascendente. No, no es un contador ascendente. Acá está. Entonces, la idea es que vamos a tener lo siguiente, vamos a tener un display de 7 segmentos, se lo presento, cuando se refiere a 7 segmentos es que tiene pues 7 partecitas, son LEDs, ¿listo? Algo así, aquí tiene unos LEDs y se van prendiendo, entonces tienen 7, con esos 7 LEDs pues ustedes van a formar un número, ¿listo? Entonces vean, tienen un botón de inicio, un botón de reinicio y tienen 3 interruptores para escribir el número. Ese número se debe escribir en binario, ¿listo? A través de ceros y unos. Entonces, donde 0 es abierto y 1 es el contacto cerrado. Entonces, vean. Por ejemplo, aquí cuando doy inicio, él me va a pintar el número que yo tenga formado aquí. Entonces, tengo 3 bits acá. Entonces tengo 3 bits. Por ejemplo, aquí tengo el 001. ¿Listo? Vamos que ahorita voy a enviar el 100. Entonces, este en 1 y estos en 0, estos dos. Este sería el número 4. Como el número 4 va a salir par de una P. Vamos a visualizar solo los números impares. Vamos ahora a colocar el número 3. El 3 se escribe en binario 011. Entonces, este en 0 y los otros en 1. Lo envío y vean que puede aparecer el número 3. Supongamos el número 7. El número 7 son todos en 1.
decir, esto, 1, 1, 1. Entonces venimos y le damos el botón de inicio. Si ustedes no tienen idea pues de binario y de ello, entonces utilicen calculadorcitas. Entonces pueden, por ejemplo, conversión de número decimal a binario. Entonces, por ejemplo, el 1 se escribe 1 en binario, el 2 se escribe 11, perdón, 10, el 3 se escribe 11, el 4 se escribe como 100 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes no saben, pues lo que pueden hacer ellos. Como es de 3 bits, por ejemplo, para el 2, que es 10, es decir, que solo está formado por 2 bits, entonces pues simplemente agréguenle un 0 a la izquierda. Un 0 a la izquierda no modifica. Por ejemplo, el 1 solo tiene un bit. El 1 solo tiene un bit, que es el 1. Da 1, ¿listo? Entonces le agregan los 2 bits faltantes para que forme un número de 3 bits, ¿listo? Entonces, básicamente, esto es lo que quiero hacer. Entonces, vamos a colocar unas estructuras condicionales if que permitan de que cuando, digamos, cuando tengamos, por ejemplo, esto ingresado, decir, si el interruptor 1 y el interruptor 2 y el interruptor 3 están en 1, entonces, por favor, grafíqueme que un número 7, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, vamos a hacer ello. Primero vamos a programar las variables que vamos a configurar para los pines. Entonces, tenemos 5 entradas. Entonces, inicio. Venga, voy a utilizar las mismas que están acá porque pues voy a usar la misma simulación. La simulación si no la voy a hacer. Entonces, inicio es igual a, está en el pin 0. Listo. Y igual lo pueden evidenciar acá, vean. El pin de inicio se conectó en el pin 0. Luego, parada. La parada se programó creo que en el pin 4. Está por acá. El pin 4. ¿Listo? Y ahora vienen las otras 3 entradas que serían los bits. Entonces, bit 1 viene en el pin 1. Luego, bit 2 se va a colocar en el pin 2. Y el bit 3 se va a colocar en el pin 3. Aparte de ello, tenemos unos segmentos. Entonces vamos a colocar in segmento a, bueno, desde el A hasta el G. ¿Por qué? Porque estos display, pues, se hacen así. Vean. Display de 7 segmentos. Vamos a ver aquí un datasheet, es este. Entonces, vean, este es el A, este es el B, este es el C, este es el D, este es el E, este es el F y este es el G. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes vayan prendiendo cada uno de ellos cada vez que quieren, pues, colocar un número en cuestión. Entonces, por ejemplo, veamos por aquí a ver, alguna imagen donde podamos ver los números. Vea, por ejemplo, en esta. Entonces, que si ustedes quieren formar el 1, pues simplemente prenden el B y el C. Si tienen el B y el C. Que quieren el 0, pues prende todos a excepción del G. Y así sucesivamente. Vean el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Entonces, ahora sí, entonces continuemos. Entonces tenemos varios segmentos. Entonces, segmento A, ese segmento A, aquí en el Arduino está ubicado en el pin 11. El pin 11 acá es el, ¿cómo es que se llama? Eh, Se me olvidó. Ah, el pin 11 está conectado a la. Entonces, en el Arduino, este es el A, este es el B, este es el C, este es el D, ta. En la realidad, estos elementos son así. Tienen unos 4 pines, 5 pines abajo y 5 arriba. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes deben ver es primero revisar o consultar si es un cátodo común o un ánodo común para saber cómo lo conectan. Ellos tienen un serial al lado, en un lateral, entonces ustedes pues buscan en Google y ahí les encontrarán si es un ánodo o un cátodo. Un ánodo común o un cátodo común. Si es cátodo común, entonces el, el pin de la mitad, cualquiera de los dos, debe colocarse a tierra. Si es un ánodo común, cualquiera de los dos de la mitad tiene que colocarse ABCC. ¿Listo? Es decir, en este caso sería 5 voltios. Entonces, el resto de pines es exactamente igual.
Por ejemplo, para conectar el A, entonces es en este pin de aquí, para conectar el B es este pin de acá, para conectar el G es este, el F, el D, el E, bueno, etcétera. Listo, entonces eso es lo que queremos hacer en cuestión. Entonces venimos acá y pues continuamos programando. El segmento A está en el pin 11. Ya les dije hace un momento cómo sabíamos. Sabíamos que eh, pues en la simulación de Arduino lo ha colocado ahí. ¿Listo? Pasamos entonces a colocar el segmento B. Entonces segmento B va a ser igual al pin 10. ¿Listo? Véanlo acá. Segmento B es este. Lo Profe, conecté al pin 10, señor. ¿el segmento es el vector? No. Vean, este es el segmento. Estos son los segmentos. El LED es el LED Sí, Ah, es ya, lo que se va a listo. enviar a la salida y se va a conectar. Son salidas que se van a conectar al display. Ah, listo, listo. Listo, bueno, y así sucesivamente. Entonces, hasta llegar al G. Entonces, A, B, C, D, E, F y G. Entonces, el C es el 9, el D es el 8, el E es el 7, el F es el 6 y el G es el pin 5. ¿Listo? ¿Por qué utilizo esos? Porque yo así hice la simulación, ¿listo? En el momento que hice esa simulación, pues lo quise hacer así. Entonces, deme en un momento, ya guardo este elemento en cuestión. Para, ¿cómo es que se llama? Para compilar. Entonces hay que guardarlo para poderlo compilar. Listo, aquí solo declaramos las variables globales. Ahora vamos a utilizar esas variables en la modificación de los pines que se hace a través de la función voiceTab. Entonces colocamos pin mode, perdón, y escribimos acá, el primer parámetro es el pin en cuestión. Entonces yo les dije, pues ustedes incluso pueden directamente colocar estos números acá, decir cuál pin es, el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, pero eso no es muy eficiente cuando ustedes están manipulando muchas entradas y muchas salidas, pues ya va a ser muy difícil recordar en cuál pin están conectados. Entonces lo que se hace pues es crear variables pues que tienen unos nombres identificadores muchos más fáciles de recordar. Entonces, inicio, coma, va a ser una entrada. Punto y coma. Pin mode, parada, como entrada. ¿Listo? Y así con las tres entradas para conectar los bits. Entonces, coloquemos acá esas tres. Entonces va bit 1, bit 2 y bit 3. ¿Listo? Todos ellos son entradas. Ahora vamos por las salidas. Las salidas son los segmentos. Entonces colocamos pin mode y empezamos. Segmento A, que el segmento ¿a qué equivale? Equivale al pin 11. ¿Listo? Entonces el pin 11 lo configuramos como salida. Y así para los demás pin. Entonces pin mode. Aquí segmento B, output. ¿Listo? Y así hasta llegar al G. Aquí no estamos haciendo nada del otro mundo. Esto ya lo conocemos bastante bien. Entonces A, B, C, D, E, F y G. Listo, aquí ya tenemos entonces configurada eh, nuestras, ¿cómo lo llamaríamos? Nuestros pines, perdón. Listo. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro programita. Entonces nuestro programita pues se hace obviamente dentro de este void loop y vamos a hacer lo siguiente. La idea es que cuando nosotros tenemos que estar leyendo a través de if, leer esos números. Entonces colocamos un if y ese if pues nos va a ejecutar ciertas acciones dependiendo de lo que tengamos acá. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a escribir primero el número 1. Entonces coloco un comentario y coloco que vamos a representar el número 1. En el caso en que es 1. Un 1 yo les dije que era 001. Si no saben cómo es, pues van y colocan el número en la tabla
Entonces pueden buscar una más bien al revés. Entonces coloca convertir decimal a binario. Entonces si no saben cuál es el número, pues venga y escribanlo. Escriban el 1 en decimal, ¿cuánto es? Escriben un 1. ¿Listo? Y le agregan los otros 2 bits para formar de 3 bits. Yo les voy a preguntar esto en el parcial. Entonces, eh, entiendan bien lo que se está haciendo. En este caso tengo 3 bits porque quiero representar números hasta el 7. Vean, el 7 se escribe 1, 1, 1. Vean. Si yo les dijera a ustedes, hombre, quiero ver los números hasta el 9. Usted viene y escribe el 9 y el 9 necesita 4 bits. Entonces, no lo vayan a hacer con 3 bits, que porque el ejercicio que yo hice entonces eran 3 bits, entonces el del parcial también lo van a hacer de 3 bits porque yo lo hice en clase, ¿no? Entiendan la lógica de lo que se está haciendo. Como el de ejercicio que yo quería hacer, nomás iba a representar hasta el número 7, pues utilicé 3 bits. Si yo les digo necesito que representen hasta el 9, hasta el 10, bueno, en un display solo se puede representar máximo hasta el 9. Si van a representar el 9, entonces tienen que trabajar con 4 bits, es decir, 4 de estas entradas. Tendrían que tener 4 de estas. Habría que agregar una más. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos el 2. El 2 es 10. Pero ya saben, en este caso estamos utilizando 3 bits, entonces agréguenle pues ese 0 para que sepan cómo deben ir estos interruptores. Entonces, listo, ya les dije que el número 1 pues es 001. Entonces empezamos aquí. Preguntamos lo siguiente. Eh, Aparte de ello, me faltó algo. Fíjense que la manera en que yo lo hice, bueno, lo voy a programar primero de una manera y luego se los cambio. Démoslo así. Vean, voy a colocar eh, Digital Read. Recuerden que Digital Read es para leer. Vamos a leer esa entrada en cuestión. Entonces leemos el bit 1. El bit 1. Si el bit 1 es igual a 1, entonces, por favor, eh, pues me va a venir a ejecutar todo lo que hay acá. Pero fíjense que son 3 bits, entonces tenemos que verificar los 3. Yo les había dicho, hace rato pues estamos viendo el tema de operadores, entonces vamos a utilizar el primer operador. Entonces tenemos que decir, si el bit 1, que tiene que estar en 0, perdón, este tiene que estar en 0, Profe, de un momento, ya voy. Este es el bit 1, el bit 2 y el bit 3. ¿Cómo lo saben? Pues hombre, pues, los pines, pues como estén aquí conectados, vean. El pin, el bit 3 está conectado en el pin 3, vean, este. Entonces, el primer bit, que el bit 1, tiene que estar en 0. ¿Listo? Cuénteme, ¿qué me iba a preguntar? profe, o sea, si sería hasta el número 9, tocaría en la entrada poner 4 bits, Claro, 4 bits. 4 entradas de bits. Sí, señor, 4 bits. Así es. Ah, listo. Listo, entonces si el bit 1 está en 0 y el bit 2, pero recuerden que hay que utilizar Digital Read para leer qué le está entrando a ese pin. Entonces, y bit 2 es igual a 0 y el bit 3 sí tiene que estar en 1 y Digital Read, colocamos aquí bit 3 es igual a 1. Entonces va a ser lo siguiente. Va a venir y va a entrar acá. ¿Y qué me va a hacer? Me va a hacer lo siguiente. Me va a llamar una función que voy a crear en este momento. Entonces coloco display y me voy a ir a esa función. Entonces voy a crear esa función. Esta función tiene ciertas propiedades. Nosotros habíamos creado la clase pasada unas funciones sencillas en donde lo hacíamos a través de la palabra reservada void y colocábamos el nombre de la función. No colocábamos nada más. En este caso, como esas variables, como estas funciones van a recibir un valor, en este caso van a recibir un vector que ahorita voy a colocar. Ese vector va a contener los 7 elementos que se van a pintar en el display. Entonces tenemos que programar esa función con un tipo de dato. En este caso, el tipo de dato es entero porque simplemente pues voy a utilizar ceros y 1. Entonces
con un entero. Incluso se podría hacer con un booleano, pero para no, de pronto no enredarlos tanto, que ustedes normalmente utilizan o hasta el momento no han utilizado entero, entonces hagámoslo con entero. Entonces colocamos in el nombre de la función, luego paréntesis, y aquí va a recibir un elemento, entonces de una vez lo vamos a colocar in. Vamos a llamar ese vector, lo vamos a llamar así, segmentos acá. Le pueden colocar el nombre que quiera. Este nombre del vector no tiene que coincidir con el nombre que usted le va a dar acá. ¿Listo? No pasa nada. La cuestión es que este vector va a recibir lo que se le va a enviar con un vector que hay acá. ¿Listo? Digamos, va a igualar sus valores. Listo. Entonces, dentro de esta función display se va a hacer lo siguiente. Se va a escribir cada una de esas salidas del Arduino. Entonces, arriba pues teníamos los segmentos. Segmento A, B, C. Entonces, el segmento A, por ejemplo, era el pin 11. Entonces, nosotros colocamos segmento A, coma, ¿y qué se le va a dar? Se le va a asignar lo que tenga este vector segmentos en su posición, en este caso, en su posición 0. ¿Listo? Entonces, bueno, y así sucesivamente. Ya continuamos esta parte. Es que para que dando una introducción de cada cosa para que se vaya entendiendo bien la dinámica. Vamos a crear ahora el vector acá. Entonces colocamos in vector y el tamaño. Recuerden que como son 7 segmentos que tiene el display, entonces pues el vector va a contener un tamaño de 7. Va a ser igual a lo siguiente. Recuerden que tiene que inicializarse en llaves. O sea, para darle los valores tiene que ser en llaves. Entonces le vamos a dar los valores para imprimir el 1. ¿Por qué el 1? Pues era justamente lo que estábamos haciendo acá. Vean, este me representa el 1. ¿Cómo dibujamos el 1? Hay que venir a mirar acá. Entonces busquemos el display y miremos cómo formamos el 1. El 1 lo vamos a formar así, vean. B y C. Vea acá. El B y el C, mírenlo acá. El B y el C se activan. Entonces venimos acá y decimos el B y el C van a estar activos. Si quieren inicialmente, pues pueden colocar así A, B, C, D, E, F y G para que se guíen. Entonces dijimos que el B y el C se activaban. Entonces hay que enviarles un 1. El resto, ¿qué le vamos a enviar? ¿Qué le enviaríamos al resto de segmentos? 0. 0. Entonces el resto va a ser 0. En este caso que vamos a imprimir un 1. Entonces, pongan mucho cuidado porque en el parcial aparecen varios ejercicios donde les piden display. Y les pueden pedir diferentes números. Pueden que necesiten solo 2 bits, por ejemplo. Y yo les digo, no, del 1 al 3. Pues usted para qué va a programar 3 bits. Si yo le digo que imprimir del 1 al 3. El 3 se hace con el número 1, 1. Entonces solo necesita 2 bits. Bueno, ahora le enviamos este vector, ¿listo? Entonces la función display va a recibir el siguiente argumento, le vamos a enviar este vector. Ejecutamos y tenemos un error acá y es el punto y coma, no se nos puede olvidar los puntos y comas. Listo, hasta ahí está bien. Bien, ahora continuamos con el resto, entonces digital write, entonces ahora el segmento B, coma, se le va a enviar lo que tenga este vector en su posición 1. Entonces es segmentos, más bien coloquémoslo como, bueno, sí, dejémoslo así. Segmentos en su posición 1, es decir, que al segmento B le va a enviar un 1. Y esto se hace para los 7. Esto es repetición de la repetidera. Aquí no hay nada extraño, más que yo. Entonces pasamos al C. El C pues va a contener la posición 2. El D va a contener el de la posición 3. Entonces recuerden, estas son variables que hicimos arriba que están relacionadas a los pines. Entonces, por ejemplo, estamos en el D, que el pin 8, aquí lo que estamos diciendo, hombre, al pin 8, por favor, dele lo que tenga, envíele lo que tenga el vector en segmentos 3. Este segmento recibe estos mismos valores. ¿Listo? Hagan de cuenta que es una copia. Entonces, en el posición 3, entonces posición 0, 1,
2 y 3. Entonces es este. Entonces le va a enviar un 0 a ese pin 8. Y así con todos. Entonces A, B, C, D, E. Y luego sigue el F. Este tiene el 5. Profe, o sea, eso es solo para hacer el 1, ¿cierto? Sí, para hacer esto ya queda automático. El- Esto aquí ya no hay que hacerle nada más. Esto ya queda automático. Ya se... Pero para el 1, ¿cierto, profe? No, para todo. Ya Profe, queda. o sea que ahí donde dice Invector 7 es donde se pone el número que quiere uno Ajá, ver en el LED, ¿cierto? así es. Sí, Que señor. presenta los instrumentos. Eso mismo. Listo, ahora coloquemos otro if. Ahora digamos que vamos a revisar si lo que hay es un 3. Entonces aquí coloquemos número 3. ¿Cómo se escribe el número 3? Se escribe 0, 1, 1. ¿Listo? Porque el número 3, les dije desde el inicio que la aplicación que yo quería hacer era mostrar números impares. Seguramente en el parcial les puedo decir, por favor, imprímame los números pares. Entonces, pues usted ya sabe que no es el número 3 ni el número 1, sino tiene que, por ejemplo, el 2 o el 4. Tienen entonces que mirar. Si no saben binario, utilicen la calculadora. ¿Listo? Entonces vienen aquí, colocan el 3 es 11. ¿Listo? Le agregan el 0 que le falta a la izquierda y ya. Para que sean de 3 bits. Bien. Entonces, tenemos que hacer eso. Entonces empezamos. Digital read. Entonces, bit 1 debe ser igual a, en este caso, ahí está, un 0. Y, de hecho, lo pueden hacer de otra manera también. Les voy a mostrar otra manera de hacerlo. Coloca land, digital read, bit 2 debe ser igual a ¿qué? A un 1. A uno. Y, correcto, digital read, bit 3 tiene que ser igual a 1. Uno. Ujú. Y ya, ahí ya tenemos. Es muy sencillo. Lo único es entenderlo a la primera y ya el resto, vean que eso es repetición y repetición y repetición de todo. Aquí no hay nada más extraño que... Listo. ¿Y qué tenemos que hacer? Crear el vector y mandar ese vector al display. Entonces colocamos el de 7 elementos. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a los siguientes elementos. Vamos a iniciar el vector con los siguientes valores. ¿Qué valores va a tener? Entonces vamos, miremos cómo graficamos el 3. El 3 tiene casi todos los pines en 1. Entonces vean, se prende el A, el B, el C, el D y el G. Es decir, los únicos que permanecen apagados es el F y el E. Entonces hagamos eso. Entonces para que ustedes de pronto no se pierdan, coloquen esto. A, B, C, D, E, F y G. Les dije que el F y el F y el E van a estar apagados. Entonces, el F y el E Cero. van a ser ceros. Y el resto, unos. Sencillo. Ahí no tiene nada más extraño. Entonces, colocamos unos, unos y unos. ¿Listo? Y le enviamos ese vector. Se lo enviamos a la función. En la función ya no hay que hacer nada. Ya no hay que hacer nada. Ya todo está. Ya ahí está programado. Él solo recibe esto y ya. Entonces fíjense que al implementar una función, pues estamos reduciendo la cantidad de código. Porque imagínense que nosotros aquí coloquemos Digital Bright en cada uno de esos, sí, pues el programa va a salir muchísimo más grande. Entonces aquí simplemente utilizamos una función y la estamos reciclando, la llamamos cada vez que la necesitamos. Listo, ahora para el número 5. No voy a empezar a escribir todo desde cero, sino simplemente voy a copiar y pegar acá. Entonces aquí número 5. ¿Cómo se escribe el 5? El 5 se escribe 101. 101. Correcto, 101. Y debe aparecer así. 1, 0 y 1. Y aquí, ¿cómo lo graficamos? Pues hay que ir a mirar acá. El 5 tiene el segmento B y E en 0. Entonces creamos aquí para que pronto no nos perdamos. A, B, C, D, E, F y G. Entonces nuevamente, el B y el E en 0. Entonces el B y el E en 0. El resto de segmentos estarán 1. Y en este caso ya grafiqué el 5. Vean, rapiditico.
Volvemos, copiamos y pegamos y vamos a graficar el 7. El 7 en binario es 111. ¿Listo? Yo ya me lo sé de memoria. Si ustedes de pronto no conocen de esto, pues utilicen la calculadorcita y ya. Esto, ahí no se matan la cabeza. Ahí se encienden solo A, B y C. A, B y C. Sí, entonces A, B, sí. A, B y C y... Bueno, sí, depende cómo quiera escribir el 7, pero sí, esa es la mejor manera. Entonces A, B y C. Entonces A, B y C están en 1. El resto quedan en ceros. Y ya. Ahí ya graficamos los números del 1 al, Al 7. al 7. ¿Qué nos falta? Coloquemos un else, donde ese else digamos, va a decir lo siguiente: si ninguna de las condiciones anteriores se cumplió, por favor, venga y haga lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Va a imprimir en pantalla una P haciendo referencia a que es un número par. ¿Listo? No hay nada más extraño ahí. Entonces, no hay que hacer ninguna validación porque simplemente si no entró ninguna, hombre, es un número par. ¿Listo? Ahí no hay nada más que hacer. Entonces, colocamos aquí y aquí colocamos como dibujamos la P. Entonces la P, aquí, pues aquí no está, sería así. Los únicos elementos que no se prenderían serían la C y la D. Entonces A, B, C y D. C y D estarían apagados y el resto en unos. ¿Listo? Entonces la P nuevamente. La P es, a ver que no me equivoque, la P, sí, C y D. Entonces A, B, C y D. Y listo, y se lo enviamos al display. Ya, aquí no hay nada más del otro mundo. Eso es lo único. Profe, o sea, usted en el parcial nos pide que haga, digamos, los impares o los pares, ¿cierto? Les puedo pedir otra cosa también, les puedo decir, no sé, cámbienle en la velocidad a un motor y que esa velocidad del motor me muestre en el display en qué velocidad está. Por ejemplo, digamos que yo le digo, coloque 3 velocidades al motor, que eso ya lo hicimos la clase pasada, les mostré cómo variar la velocidad del motor. Entonces yo les puedo decir, necesito que me coloque el número en el display correspondiente a la velocidad en que va, si va a velocidad baja, media o alta. Puede escribir una A de alta, una M de media o colocar velocidad 1, entonces coloca un 1, un 2 si está en la velocidad 2, un 3 si está en la velocidad 3. Puede ser cualquier aplicación, ¿listo? Ahí le di otro ejemplo de lo que podría salir en el parcial. Listo. Entonces, ahí ya compilamos. Venimos acá. Relacionemos el archivo. 5 y 55, más donde lo tendré acá. Y veamos a ver qué ocurre o acontece. A ver si nos funciona o no. Vean, ahí está. Entonces, aquí escribí, por lo que veo, escribí mal el... A ver. Entonces... me está imprimiendo el... ¿Cómo es que se llama? La P directamente. Ah, ya. El 3. El 7 si no me lo está tomando bien. Entonces el 1. El 5 es 101. Y tengo un error con el 7. Entonces, pues veamos, solucionémoslo. A ver, ¿qué pasó con el 7? Ah, vean, es que aquí no lo corregí. El 7 es 1, 1. Me faltó aquí corregir el... O sea, como copié y pegué. Entonces, no lo hice. Creo que directamente se actualiza, me parece. No, entonces... Ah, no, es que no tampoco lo he exportado. Recuerden siempre exportarlo, ¿no? Entonces ahí, ya lo exporté. Veamos si lo toma de una vez. Vean, ya lo tomo. Listo. Entonces vean. Ahí está. Ahí está. Entonces, pares. Coloquemos el 2. El 2 es 0, 1, 0. Es decir, el 10. El 4 es 1,
0, 0. Coloquemos, por ejemplo, el 1. Coloquemos el 3. Coloquemos el 5. El 5 es este. El 7 son todos en 1. El 2 es 10. Entonces, este. El 4 es 100. El 6 es 1, 1, 0, si no estoy mal. Sí, creo que sí. 1, 1, 0. Listo. Ahora, digamos, supongamos que ustedes quieren que ese número no se... Es que fíjense que ustedes, digamos, hasta ahora están escribiendo el número y se empiezan a cambiar. Supongamos que ustedes dicen, no, yo quiero que el número se muestre cuando yo diga, o sea, pues, cuando usted accione un botón y diga, ya tengo el número, por favor, muéstreme ese número en pantalla. Listo, si quiere hacer esa modificación, sencillo, venimos y hacemos lo siguiente. Venimos y colocamos aquí otro if, otra AND. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el botón digital, read, y colocamos inicio. Inicio. Inicio, ¿por qué? Pues inicio es el botón que está conectado acá. Como lo saben, pues arriba colocamos inicio y ese inicio le dijimos que era el pin 0. Entonces leemos lo que hay en ese pin y preguntamos si es igual a 1. Y si se cumple el resto de condiciones, entonces ahora sí, por favor, me va a imprimir ese número. Entonces de esta manera, si le agregamos esta instrucción, así movamos digamos, todos los bits, pues nunca se va a mostrar nada en pantalla hasta que nosotros leemos la orden con el botón de que ya tengo el número, por favor escríbalo. ¿Listo? Entonces, compilemos, exportemos y veamos eso que les estoy explicando en este momento. Y tengo un error. A ver, ¿cuál será el error? Ocurrió, no sé, a ver qué pasó. Otra vez, compilemos y exportar binario. Creo que le había dado en una opción que no era. Listo. Ya ahí tenemos. Entonces venimos acá y nuevamente. Entonces recargamos acá. Entonces enviemos un 1. Bueno, se me devuelve. A ver qué es lo que está pasando porque se devuelve. Se devuelve, ya sé, se devuelve porque hay un else. ¿Listo? Entonces, claro, ya sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando colocamos el else, quiere decir, si no se cumple ninguna de las otras condiciones, por favor, colóqueme una P. ¿Listo? Entonces, claro, siempre va a estar entrando a la P, a excepción cuando accionamos el botón, pero apenas lo soltamos, pues él ya cambia. Entonces, lo que podemos hacer aquí es colocar un else y aquí colocar un if. ¿Listo? Entonces, podemos colocar un else if. A ver, un else y un if aquí internamente, en donde preguntemos si ese a ver, ese botón no fue accionado. A ver, ¿qué hacemos? A ver, una manera sería colocar un else if y colocar todas las otras posibilidades, para hacer. Entonces, que si es el 2, si es el 4, si es el 6, entonces por favor haga esto, ¿listo? Pero pues tendríamos que escribir ahí bastante código, entonces miremos cómo lo podríamos solucionar. Podríamos colocar un while en cada uno de ellos, digamos como para que se quede estático. Sí, podría ser un while y que ese while se salga de ahí. Podría ser. Bueno, digamos para no complicarles el ejercicio, pues lo podríamos dejar ahí. ¿Listo? La otra es pues agregar todo esto. Yo lo tengo acá. Si quiere, pues lo copiamos y lo pegamos para no, digamos, para no entorpecer todo. Porque toca escribir bastante. Profe, Señor, aquí lo tengo.
Bueno, ya, Yo es que no entendí una parte, un pedazo. señor. El último pedazo, no el abajo, profe. Donde usted dijo que no se tocaba modificar. Eso ahí. ¿Qué pasó? Ah, no, mentira, ese es el otro. Donde usted dijo que no tocaba modificar nada, solo quedaba ahí y tocaba modificar ese arriba. Ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Que o sea, del 0 al 6, ¿por qué toca dejarlos así, profe? Se lo devuelvo con una pregunta. ¿Qué le quiere cambiar al código, por ejemplo? ¿Qué le cambiaría? No, o sea, es que no sé, o sea, ¿para qué uso eso, maestro? Para que eso es del 0 al 6. Del 0 al 6, pues estos son los Los elementos segmentos. del vector. Vea. Esta función recibe Ujú. el vector. Va a recibir esto. Sí, Va a recibir exactamente, sí. va a recibir. Entonces, dice acá, Ujú. hombre, al segmento A, es decir, este es el pin, el segmento A es el pin 11. Por favor, al pin 11, envíeme lo que tenga el vector segmentos en su posición 0. ¿Listo? En su posición 0, es decir, este que ven acá. Entonces viene y me imprime un 1, él le va a enviar un 1 a ese 11. Luego viene el siguiente. Eh, Al segmento B, que es el pin 10, por favor envíeme lo que tenga el vector segmentos. Vector segmentos tiene esto mismo. Entonces, en su posición 1, posición 0, posición 1. Es decir, le va a enviar un 1 a ese segmento B, es decir, al pin 10. Y así con todos. Mm, Eso es lo que se está haciendo acá. ah, ya, maestro, ya entendí. ¿Listo? Gracias. Ahí no tiene nada más por el estilo. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta al respecto? Profe, y si fuera, no, o sea, como usted nos dice que no fuera de 3 bits, sino de 9, o sea, si quisiéramos hacer, ejemplo, el 9 se podría hacer ahí mismo, ¿o no? Profe, si O fuera uno sea, de dobles segmentos de 18 y 16, perdón. Si les pido de 18, ¿cómo así? Otra vez, ¿de 18 qué? ¿18 a qué se refiere? No, profe, si fuera de 16 salidas, o sea, un doble segmento, o sea, si fueran dos Dobles pegados. 16. Para Exacto. escribir el 16 0,15 sería. necesitan 5 bits. ¿Listo? Ok. ¿Cómo lo ven? Pues acá, escríbanlo. Número 16. Vean, 5 bits. Estaría 5 bits. ¿Listo? Entonces, bueno, la manera la manera más fácil para resolver ello, lo que les estaba diciendo aquí, lo que pasa es que siempre va a entrar al else. Entonces sería colocar aquí un else if, y a ese else if pues le empiezan a colocar el resto de condiciones. Entonces si es el 2, entonces el 2 ¿cómo era? Entonces el 2 es 0, 1, 0. ¿Listo? Entonces el 2 es 0, 1, 0. ¿Listo? Eh, y coloquemos los otros. En este caso, aquí es un 2. Coloquemos otra condición. Entonces, si es un 2 o, coloquemos el o, aquí no me acuerdo cómo colocar esa. Espera a ver si la tengo en otro archivo. Aquí la debo tener. Por aquí abajo la debo tener. Yo no me acuerdo cómo escribo en teclado yo. De hecho, vea, aquí lo tengo. Vea, aquí tengo eso que les quería escribir. ¿Listo? Entonces aquí coloco pues el resto de elementos en cuestión. Venga a ver si... Bueno, dejémoslo así. Simplemente terminémoslo pues a mano. Coloquemos este que es una O. Lo escribimos así. O también podemos escribir OR. ¿Listo? Podemos hacerlo de las dos maneras. Como a ustedes les parezca mejor. Entonces, si se cumple este que es un 2 O, ahora va a colocar otra. O si se cumple ahora, para imprimir el 4 es 100. Entonces, 1, el primero es 1. Ya se me coló este inicio. Ah, que pegué mal. Espera a ver.
Entonces este sería el bit 1, sería el bit 2, sería el bit 3 y ahora sí, que cuando copié lo que no era. Entonces bit 1, bit 2, aquí de hecho copié fue más, a ver, bit 2 y bit 3. Entonces, ¿cómo graficamos el 4? Es 1, 0, 0. Entonces, 1, 0, 0. ¿Listo? Ahora colocamos otra O. O si se cumple la siguiente. Recuerde que con la O, que si cualquiera de esas se cumple, por favor, que me va a imprimir el 4. No necesito nomás. Por favor, imprímame un 4. Un 4 no. Que me imprima una P. Listo. Entonces, aquí agregué otra. Entonces, ahora el 6. El 6 se escribe 1, 1, 0. Entonces 1, 1, 0. Y listo. Entonces, pues esa sería la situación. Entonces, ahí tendríamos el otro, el save, para cuando nosotros estamos colocando un número distinto. ¿Listo? Y pues aquí habría que colocarle también si se accionó el botón. Recuerden que como lo hicimos a lo último, era que tenía sí o sí que accionarse el botón de inicio. ¿Listo? Entonces, si el botón de inicio se acciona y se cumple alguna de estas condiciones, es decir, si se cumple ¿cómo es que se llama? El 2 o el 4 o el 6, entonces por favor pues haga ello. Entonces inicio igual a 1. Si se cumple esto, entonces por favor pues imprímame alguno de los otros elementos. Ya habíamos hecho la aplicación, simplemente pues les coloqué ahí que supongamos que ustedes querían era decir cuándo querían que ¿cómo es que se llama? El elemento se visualizara en pantalla. ¿Listo? No hice nada más del otro mundo. Entonces de esa manera, por ejemplo, voy a enviar un 3. Un 3, creo que no me lo cargó. A ver. 7 y 30, 26. Ya sé qué hice. Programé en el que no era. A ver, ¿dónde fue? Aquí donde está, creo que es esta. Porque Profe, o sea, usted programó es el save para que no mostrar la P sino el 2 o algo así. ¿Para qué? Para que no mostrar la P sino el 2. No, la P O, nomás. Lo que pasa es que yo a lo último coloqué un botón adicional. Simplemente eso fue lo que hice. Coloqué un botón de que ese elemento se imprimiera o se visualizara en la pantalla únicamente cuando accionábamos el botón. ¿Listo? Y no me funcionó porque programé en otro archivo que tenía por ahí. o sea, antes del botón que sale, profe. Como así que antes del botón que sale. O sea, yo tenía lo siguiente. Yo inicialmente, cuando usted iba moviendo los interruptores, se iba visualizando el número inmediatamente. Dije otro ejemplo, supongamos que usted quiere que se visualice en la pantalla el número cuando usted le oprima un botón. Usted diga, ahora sí, visualíceme ese botón. Si no, pues no lo haga todavía. ¿Listo? Sí, profe, sí, 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 yo entiendo eso. Que Entonces, ¿cuál es la pregunta? no, 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 profe, ya entendí, tranquilo. Listo. Bueno, entonces aquí era un else if y coloco eso de acá. Listo, vamos a ver si funcionó lo que coloqué, porque como lo programé por ahí en otro lado, pues en ningún momento se actualizó. Y aquí tengo un error de display, dice esto. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo esto? ¿Qué error tengo? A ver. Aquí va unos paréntesis y voy a copiar lo que había colocado acá. A ver que no. Creo pues ahí lo veo bien.
y aquí es el save, no puede quedar como else. El else es simplemente si no funciona ninguna de las anteriores, entonces por favor funcione de forma alternativa ese, listo. Entonces veamos aquí cuál se relacionó. Debe tener la misma hora, listo, 7:39. Bueno, entonces vean, ahora ya funciona. Listo, simplemente fue como para mostrarles otra forma de hacerlo. No es que digamos que tenía que ser así, simplemente era para enseñarles ciertas cosas. Vean, todo funciona igual. La única diferencia es que ahora solo va a reaccionar, vean, no va a reaccionar a los movimientos, sino va a reaccionar cuando nosotros Solo accionemos el pulsador. botón. Ajá, correcto. Listo, lo último. ¿Qué quieren el de parada? El de parada no lo hemos hecho, entonces agreguémosle aquí, por favor, el botón de parada. ¿Cómo lo hacemos? Agregamos un while. Dentro de ese while vamos a leer si el botón de parada se ha iniciado. Entonces, digital read, botón de parada. Entonces, parada, yo lo llamé parada. Si es igual a 0, por favor, ¿qué va a hacer? Si es igual a 0, quédese en este bucle. ¿Y qué va a hacer en ese bucle? Va a ser lo que tenemos allá, lo que hemos programado. Entonces, corto esto y lo voy a pegar ahí dentro de ese bucle. ¿Listo? Es decir, si nadie ha accionado el botón de parada, por favor, venga y haga esto que está ahí. Si alguien vino e hizo algo distinto, es decir, alguien accionó el botón de parada, entonces, por favor, ¿qué va a venir? Si alguien accionó el botón de parada, ¿qué se debería imprimir en pantalla? Cuénteme. Nada. ¿Nada? ¿Cero? Entonces, cero todo. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, si alguien accionó el botón de parada, él se va a salir de ese while, se va a salir de este while, se sale. Entonces, es decir, se sale acá y ejecuta lo que siga en el programa. En el caso, va a encontrar estas líneas de código que hay acá. ¿Y qué le vamos a enviar? Lo que dijo el compañero, pues 0 a todo. Es decir, apague el display. Y ya. Y ahí en teoría estaría funcionando esta última parte. Entonces, revisemos. Y ahí terminaríamos pues la aplicación en cuestión. ¿Listo? Entonces, revisemos. Imprimamos el 1. Bueno, este es el 7. Paramos, funcionó. Enviemos en este caso un 3. Enviemos un 2. Va a aparecer una P. Y vea, botón de parada se reinició. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pues, íbamos a hacer en cuestión. Voy en un momento, denme en un momento, voy a alistar el circuito para que lo vean funcionando. ¿Listo? Bueno, entonces denme en un momento, ya voy ¿cómo es que se llama? El Arduino y comparto pantalla, comparto cámara desde el celular. Ya les hablo.
Listo, entonces aquí tengo mi circuito y vean, entonces lo primero que voy a hacer es accionar el botón de parada, se apagó, acciono el botón de inicio y aparece ahí, ¿listo? De pronto si no ven bien, pues voy a colocar aquí en pantalla para que lo vean más grande. Listo, bueno, continúo. Entonces vean, con este Deep Suite yo le voy a estar enviando pues los unos y ceros. Aquí en este caso le estoy enviando 1, 1, 0. Eso es un 6. Vamos a enviar enviemos un 2. En un 2 pues va a aparecer lo mismo, va a aparecer voy a mandar ¿cómo es que se llama? En este caso sería un 3. Entonces al enviar con el botón de inicio, vean un momento que esto se suele zafar, estos Deep Suite se suelen zafar, y ahí vean que aparece un 3, ¿sí ven? Porque estoy enviando en el Deep Suite, estoy enviando un 3. Voy a enviar un 1, entonces cambio el Deep Suite y aquí estoy enviando un 1. Ahí lo pueden ver, ahí estoy enviando un 1. Entonces voy a accionar el botón para que aparezca nuestro 1. Listo. Ahora voy a enviar un 7. Entonces el 7 son todos en 1. Entonces coloco todos en 1 y mando a través del botón. Entonces acciono el botón y vean, apareció el 7. ¿Listo? Enviamos un par, enviamos el par. El par sería, por ejemplo, un 4. Un 4 es 7. Entonces, 1, 0, 0. ¿Listo? En este caso, así como está el Deep Suite, 1, 0, 0. Y a través del botón, pues le doy, lo acciono y vean. Ahí apareció a ver que no me salió. Ah, ya, ahí está. Apareció la P. Creo que se me trabó la cámara. Entonces ahí está la P con el número 100 que es un 4. Le damos parada, le damos inicio y sigue la P. Listo, básicamente esto era, señores.